a en función al origen etimológico de la palabra criminología. Criminología, recordemos entonces, que viene del griego criminis, que significa crimen o delito, y logos, que significa ciencia, estudio o tratado. Eso desde el punto de vista criminológico. Ahora bien, las ciencias criminológicas, a diferencia de las ciencias jurídicas, tienen un matiz estrictamente doctrinal o estrictamente científico, a diferencia del derecho. El derecho, claro que es una ciencia, por supuesto que sí, pero el derecho, el campo de estudio de trabajo del abogado es totalmente diferente del criminólogo. El criminólogo se va a abocar a hacer una serie de investigaciones científicas, doctrinales, académicas, para proponer soluciones, para saber cómo es que podemos redimir o suprimir en la medida de lo posible el fenómeno criminal. El abogado, contrario sensu, lo que va a hacer dentro de su campo de trabajo es llevar a cabo procesos para poder llegar a una verdad universal a través de una sentencia que va a dictar una autoridad llamada juez. Lo que quiero que entiendan en resumen es que el criminólogo tiene una labor estrictamente doctrinal. Ustedes son investigadores, son científicos sociales, tienen que estudiar de manera pormenorizada todos estos fenómenos que vamos a platicar: crimen, criminalidad. Deben de ser una distinción muy clara entre derecho penal y y criminología. Saber que en el derecho penal las cosas se estudian desde otra perspectiva. Estudiamos al delito, al delincuente y la delincuencia desde otra faceta. En criminología hablamos de crimen criminal y criminalidad. Eso en las épocas más remotas de la criminalidad. Hoy la criminología ha evolucionado muchísimo, y antes la criminología tenía un enfoque, un matiz sumamente histórico. Documentábamos a los anteriores criminólogos con el tabú, con el tótem. Hablábamos del crimen de la mujer desde un punto de vista muy primitivo. Podíamos hablar de las características craneales con César Lombroso, con Garófalo, y eso prácticamente, algunas de las situaciones sirvieron como parámetro para que los nuevos criminólogos desarrollaran sus estudios. Pero hoy han evolucionado estos objetos de estudio. Hoy ya sabemos que la criminología no es nada más estudiar el crimen, al criminal y a la criminalidad. Hoy estudiar a la criminología implica estudiar al delito, a la pena, al delincuente, a la criminalidad, a la reacción social institucional, al costo económico del delito, a la víctima, a los programas preventivos. Todo eso ya abarca la criminología y seguramente se irá desarrollando en nuestros días. Lo que vamos a analizar en estas breves sesiones justamente son los puntos de vista tanto de criminólogos antiguos como modernos. Vamos a analizar los puntos de vista de estos señores para que ustedes tengan el bagaje cultural y académico suficiente para proponer las soluciones por sí mismos. Ustedes como criminólogos tienen que ser propositivos, pero con base en un bagaje aprendido. Ustedes tienen que saber quién es Pablo Topinar, tienen que saber quién es Quetelet, quién es Francisco Carrara, quién es Ángela Peralta, tienen que saber de qué hablan todos estos señores para saber si desde su punto de vista son relevantes sus comentarios o no. Es una ciencia social esto de la criminología. Y hablando justamente de Pablo Topinar, se los anoto en el chat. Pablo Topinar. Este señor, Pablo Topinar, históricamente se le considera el primero en acuñar, en utilizar el término o la palabra criminología. Pablo Topinar, históricamente hablando, y conforme a la documentación se refiere, fue el primero en utilizar la palabra criminología, justamente porque él hizo un libro que se llamó Criminología. Se llamó Criminología. Esto ocurrió en el año de 1885 y obviamente fue retomado por figuras de la talla de Rafael Garófalo, por figuras de la talla de César Lombroso. ¿Okay? No siempre se ha estudiado al criminal ni a la pena desde el mismo punto de vista. Ustedes, por eso les dejé este trabajo de investigación, ustedes se van a dar cuenta en este tema que platicamos y que les referí en el Classroom, de la evolución de las ideas penales. Existe una venganza privada donde puede ser concordante a lo mejor con la época neolítica o paleolítica. Vamos a hablar del hombre en la edad de piedra. ¿Ustedes creen que en la edad de piedra las cosas funcionaban como funcionan ahora?
que existía un concepto de delito propiamente dicho, que existía un concepto de delincuente, que existía alguien que castigaba. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo creen que se solucionaban los problemas en esta época paleolítica? Hablando de la venganza privada, por ejemplo. Si un hombre en la edad paleolítica se metía en la cueva de otro a querer saquear la comida y la esposa y los bienes, ¿cómo se solucionaban los problemas en ese momento histórico? ¿Qué se les ocurre? Pues, Era el ojo por ojo, diente por diente. bueno, se peleaban, ¿no? Sí, Luis, se peleaban, efectivamente. Ahí no estaba figura, ni siquiera estaba desarrollada la figura del Estado, no existía la figura del Estado. Entonces ahí sí aplicaba la ley del más fuerte. Ojo, Pepe, no es la ley del talión. La ley del talión es ojo por ojo, diente por diente, efectivamente, y sí es concordante con la venganza privada, en un momento posterior. Cuando hablamos, por ejemplo, de Mesopotamia, que ya es una civilización previamente constituida, pues bueno, sí podemos hablar del código de Hammurabi, pero en la época paleolítica y neolítica, pues todavía ni siquiera existía el lenguaje. Los sumerios ocurrieron tiempo después. Entonces sí, los problemas se solucionaban justamente con base en la violencia. Y entonces ahí se solucionaba con la autotutela, hacer justicia por la propia mano. Va evolucionando todo este tema y entonces vamos desarrollando el concepto de pena. En la venganza divina, por ejemplo, por ejemplo, dice Brandon, era sobrevivencia, no existía sociedad. La sociedad sí existía, mi estimado Brandon, pero lo que no existía era la figura del Estado. ¿Por qué? Pues ya convivíamos. Desde el momento en que el hombre dejó de ser nómada para volverse sedentario en conjunto y a lo mejor existían las condiciones necesarias para establecerse, ya existía una sociedad. Lo que no existía era un orden social, que eso sí, te doy la palabra con ese sentido. Posteriormente les platicaba entonces de la venganza divina. En esta época de la venganza divina, el hombre tiene la flagrante necesidad de explicar todos aquellos fenómenos que no conoce, que no comprenden. ¿Por qué llueve? ¿Por qué es de día? ¿Por qué es de noche? ¿Por qué quema el fuego? Y para todo aquello que no tiene una explicación aparente, adivinen a quién lo va a adjudicar, pues a la divinidad. Tal es el caso de Tenochtitlan, por ejemplo, que era una civilización teocrática, basada en múltiples divinidades, Huitzilopochtli, Ahuizotl, Tlaloc, etcétera, etcétera. Entonces el Huitlatónic, que era el gobernante en ese momento en Tenochtitlan, basaba las decisiones con base en la inspiración divina. Es que Huitzilopochtli tiene sed de sangre, y si no satisfacemos esa sed de sangre no va a haber cosecha, y nos vamos a morir de hambre, por eso hay que hacer sacrificios. Con base en eso tomaba sus necesidades, con base y con el estandarte de la divinidad. Evoluciona el tiempo y nos encontramos con un tercer momento, que es la venganza pública, donde ya existía esta figura del Estado, donde ya el soberano, el rey, donde el poder recaía en un solo hombre. Y entonces, atentar contra el Estado en esta época de la venganza pública, la podemos asociar a la Edad Media tal vez, la podemos asociar con algunos estudios, como Thomas Hobbes lo hacía, positivista famoso, lo podemos asociar con El Príncipe de Maquiavelo, que era un manual para desarrollar o para dar los parámetros al buen gobernante. Imagínense ustedes en esas épocas donde el poder recaía en el rey absoluto, Luis XIV en Francia, l'état c'est moi, el Estado soy yo, todo el poder recaía en un solo hombre. ¿Y qué pasaba? Si yo ataco, voy en contra de la voluntad de mi soberano, de mi rey, entonces voy en contra del Estado. Ir en contra del Estado lo asimilaban con ir en contra del soberano. Y para las pulgas de los soberanos, que eran personas empoderadas y soberbias, ¿qué es lo que pasaba? Llegaron al extremo de desenterrar cadáveres para juzgarlos. Magia, hechicería, ir en contra del rey del estado, este señor ya está muerto, rey, no, no importa, desentiérralo, lo vamos a juzgar y lo vamos a hacer, y lo vamos a cortar y lo vamos a quemar. ¿Es necesario eso? ¿Tenemos que llegar a ese extremo? Fue justamente a finales del año de 1789, con la figura de la Revolución Francesa, cuando todos los seres humanos nos hartamos de este trato deshumanizado. Y cae entonces Luis, el rey Sol. Y entonces todos los seres humanos, todos los franceses se levantan con las ideas o con el estandarte básico de los derechos fundamentales, de libertad, de igualdad, de seguridad,
de fraternidad, y ahí es cuando damos un carpetazo, en definitiva, a esta época de la venganza pública. Ahora el centro del universo va a ser el ser humano, el hombre. El hombre es el centro. Si nosotros mismos como humanos nos estamos demeritando, nos estamos castigando, nos estamos haciendo daño, entonces pues, vamos a hacer un retroceso histórico impresionante. No podemos seguir así. Y entonces ahora el hombre, con ideas tales como las de Leonardo da Vinci, por ejemplo, toma el centro del universo y ahora lo importante va a ser proteger esos derechos fundamentales. Justamente después de esta etapa, que hay algunos autores que agregan más etapas, ya por ahí lo hemos leído, pero después de la etapa humanística, algunos hablan de la etapa absolutista, pero lo consecuente sería una etapa científica. Después de la etapa humanística, vamos a aterrizar una etapa científica, donde todos estos conocimientos ya de la pena, estos conocimientos del delito, del delincuente, del criminal, ya los empezamos a analizar desde el punto de vista científico. Y ya en esta escuela, o más bien ya en este momento histórico, en este momento científico, ya podemos hablar de una ciencia propiamente dicha, que tiene un objeto de estudio, el crimen, el criminal y la criminalidad. Ojo, en un primer momento histórico. Por eso, el tema subsecuente que les dejé investigar son justo las ideas, las escuelas penales. La escuela clásica, la escuela positivista, la escuela ecléctica. ¿Qué dicen los clásicos? ¿Qué dice Jiménez de Azúa? ¿Qué dice, por ejemplo, nula pena sin el eje? ¿Alguien sabe qué es eso de nula pena sin el eje? ¿Alguien sabe a qué se refiere eso? No hay pena sin ley, no hay crimen sin ley. ¿Ok? Todos estos clásicos que son retomados, se retoma Kant, se retoman ciertos filósofos, se retoman hasta Platón estos señores, para analizar desde el punto de vista científico estas primeras figuras penales. Era lo que había, no había estudios, no había criminólogos, entonces se tiene que basar en lo que ya hay. Se basaban en griego, se basaban en Augusto Comte, y en un segundo momento en la escuela positivista centramos las ideas en Augusto Comte, y en una tercera escuela, que es la escuela ecléctica, ya reunimos lo mejor, tanto de la escuela clásica como de la escuela positivista. Estos señores, estas escuelas se empiezan a desarrollar como consecuencia directa de la etapa científica o la evolución de esta evolución de las ideas penales. Se los estoy comentando de manera general para que ustedes sepan aterrizar sus investigaciones, para que sepan referirlo adecuadamente y es algo que tienen que saber. ¿Alguna duda referente a esto que estoy comentando? ¿Nadie tiene ninguna duda, niños? Por mi parte no, profesor. Ok. Bueno, entonces, concluyendo con este tema de Pablo Topinar, si yo les preguntara en el examen quién fue el primer criminólogo o el primer personaje en acuñar o en utilizar el término criminología, pues van a tener que responder que fue Pablo Topinar en 1885 con su obra Criminología y fue retomada por prácticamente por sus seguidores, Rafael Garófalo, César Lombroso, y estos señores, tanto Rafael Garófalo como César Lombroso, concluyeron además que la criminología es la ciencia del delito, lo que desde el punto de vista de los criminólogos modernos, por supuesto que no es vasto ni es suficiente, esto es inconcluso. Para un primer momento de estudio criminológico es correcto, apenas estamos empezando a estudiar a la pena, al delincuente, pero vamos dándonos cuenta que no es lo único que hay. Hay otros autores, como este que les voy a referir a continuación, Quintiliano Saldaña. Se los pongo en el chat. Como este señor que se llama Quintiliano Saldaña. Quintiliano Saldaña, quien en el año de 1929 va a entender a la criminología como la ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad. Quintiliano Saldaña, en 1929, asume que la criminología es la ciencia del crimen o estudio científico de la criminalidad. Fíjense cómo va evolucionando el pensamiento. En un primer momento, Pablo Topinar, Garófalo, Lombroso, solamente dicen que la criminología es la ciencia del delito y nada más. A ver, para entender el delito, tienes que entender quién es el delincuente.
cómo mecaniza sus procesos mentales, si está enfermo, si no está enfermo, si viene de un núcleo social desfavorecido, si no lo viene, si tiene una instrucción académica, si no la tiene. Ya para 1929, este muchacho Quintiliano Saldaña profundiza, ya no nada más dice que es el estudio de la pena ni del delito, más bien del delito. Ya dice que la criminología es el estudio del crimen o estudio científico de la criminalidad, que vamos a hablar más adelante de criminalidad, son conceptos diferentes, diametralmente opuestos. Lo que sí es importante destacar es que ya podemos hablar de la criminología como ciencia, desde el punto de vista científico. En este momento histórico apenas nos estamos peleando por definir cuáles son los objetos de estudio de esta criminología. Y me tengo que remontar al 85, a 1885 para saber dónde empezó la discusión y cómo. En 1885 así empezó la discusión, diciendo que la criminología lisa y llanamente estudiaba el delito. Por supuesto que no. Quintiliano Saldaña corrige en 1929 y dice, a ver, si es una ciencia, pero vamos a estudiar el crimen y a la criminalidad, que tampoco es del todo preciso, ya lo sabemos. Vamos a analizar otro autor por ahí, que también a lo mejor ya lo estudiaron en el semestre pasado, y me estoy refiriendo a José Ingenieros. ¿Ya estudiaron a José Ingenieros en criminología del semestre pasado? ¿Le suena el nombre o no? No, profesor. No. Okay. No hay problema. José Ingenieros, ¿qué dice en esencia, amigos? José Ingenieros a su manera también trata de entender de qué se trata todo este meollo de la criminología. Y José Ingenieros al final dice, para mí la criminología, cuando estudiamos criminología tenemos que hablar de tres cosas. Tenemos que hablar de tres ideas o de tres conceptos fundamentales. Desde el punto de vista de José Ingenieros, cuando hablamos de criminología, tenemos que referir tres conceptos. Número uno, etiología criminal. Etiología criminal. Número 2, clínica criminológica. Clínica criminológica. Clínica criminológica. Y número 3, terapéutica criminal. Terapéutica criminal. Esos son los tres conceptos que en esencia, desde el punto de vista de José Ingenieros, engloban a la ciencia de la criminología. Me imagino que tampoco esto lo vieron en criminología en el semestre pasado, ¿verdad? No. Ok. Vamos a hablar de manera general de cada uno de ellos. Vamos a hablar primero de la etiología criminal. Cuando ustedes escuchen esta acepción, este concepto de etiología criminal, lo único que tienen que comprender, niños, es que la etiología criminal se preocupa por estudiar las causas del delito. ¿Por qué un delincuente comete un delito? La etiología criminal va a estudiar las causas por virtud de las cuales un delincuente comete un delito. ¿Cómo qué causas? Bueno, pues vamos a ver, a lo mejor él estuvo o él vivió, el delincuente, me refiero al delincuente, a lo mejor el delincuente vive en una situación social desfavorecida, o a lo mejor sus padres son delincuentes, o a lo mejor no tiene una instrucción adecuada, o a lo mejor sí, a lo mejor es una persona económicamente acomodada y es un político y tiene muchas ganas de tener dinero y eso detona conductas, o a lo mejor es una persona que tiene enfermedades mentales y no se le puede dar el mismo tratamiento. Todos esos factores ustedes los tienen que estudiar como criminólogos, tienen que llegar al fondo del asunto, tienen que concluir, tienen que saber que el criminal, con base en un estudio científico, claro está, que el criminal posiblemente cometió un delito pues porque tiene un padecimiento o un trastorno mental. Entonces, resumiendo y en conclusión, la etiología criminal va a estudiar las causas por virtud de las cuales se comete un delito. ¿Está claro esto, niños? ¿O tienen alguna duda? Ok. Vamos al segundo concepto, vamos a analizar el segundo concepto.
y me estoy refiriendo a la clínica criminológica. Aquí tengo que hacer una observación muy delicada. Ojo, sobre todo en este semestre, que es Criminología 2. No es lo mismo clínica criminológica que criminología clínica. Ojo, no confundan conceptos, son dos cosas total y diametralmente opuestas. ¿Ok? Una cosa es clínica criminológica y otra cosa es criminología clínica. En ese semestre vamos a estudiar las principales corrientes o las principales escuelas desde el punto de vista de los criminólogos. Y básicamente son tres, ya las habíamos mencionado. La criminología clínica propiamente dicha, la criminología interaccionista y la criminología organizacional. Eso lo vamos a estudiar en estas sesiones. Pero a ver, la criminología clínica es una doctrina criminológica, es una escuela criminológica. Cuando hablamos de clínica criminológica, estamos refiriéndonos a la forma en que se manifiestan los hechos delictivos. ¿De qué manera se manifiestan los hechos delictivos? ¿De qué manera se exterioriza esta conducta por parte del criminal? ¿Cómo es que el criminal, hay que conocer al criminal, hay que conocer a Juan Pérez, que es el criminal? ¿Quién es Juan Pérez? ¿De qué manera expresa su manera de ser, su personalidad? ¿Cómo expresa justamente todas esas ideas que en cúmulo tiene en la mente? ¿Cuál es la manera o la forma de expresión que tiene un delincuente propiamente dicha? A lo mejor, digo, hablando en voz alta, no quiere decir que sea así, aunque algunos criminólogos dicen que sí, no necesariamente creo que sea cierto, pero a lo mejor el delincuente exterioriza su sentir haciendo grafitis en la calle, por decir algo, ¿no? No quiere decir que sea en todos los casos. A lo mejor el criminal escucha canciones de Charles Dance y escucha reggaetón. Pues no lo sé, puede ser que no, puede ser que sí. Hay que quitarnos esos estigmas, hay que quitarnos todas esas etiquetas y ver si efectivamente así es el delincuente. A lo mejor desde el punto de vista musical, desde el punto de vista artístico, los delincuentes expresan su manera de ser. Entonces la clínica criminológica nos va a explicar las formas propiamente en que se manifiestan los hechos delictivos propiamente. ¿Sí está claro eso que les estoy comentando o no? Maestro, dijo que explica las formas, ¿qué, perdón? Las formas en que se manifiestan los hechos delictivos. Gracias. Claro que sí. ¿Alguien más? ¿Ustedes de qué manera piensan o consideran que un delincuente se puede expresar? ¿Qué opinan? ¿En su carácter? Sí, en el carácter y qué más, qué otro tipo de actitudes, actividades. ¿Su comportamiento? Sí, pero ¿cómo? ¿Qué hará? ¿Su forma de vestir? A lo mejor la forma de vestir. Su forma de así es. A ver, ahorita que hablamos de eso, ustedes, ahorita que hablamos de la forma de vestir, ¿cómo se imaginan vestido al delincuente? ¿Cómo se imaginan que viste un delincuente? Pues es que hay de dos maneras, ¿no? O sea, que se vista muy informal, como típicamente se ve en las noticias y todo eso, o de que quiera vestirse formalmente para pasar desapercibido, ¿no? Interesante. ¿Qué más? ¿Alguien más? Pues puede ser, bueno, se puede vestir de cualquier forma, ¿no? Digo, una vestimenta no define a un delincuente. Es cierto. Y el chiste aquí es que como criminóloga, mi estimada Ale, tú vayas desarrollando ese ojo crítico. Todos nos vestimos, eso es un hecho. Unos menos, otros más, lo que sea. Pero ¿cómo puedes discernir esas características? ¿Cómo puedes discernir o identificar si efectivamente un delincuente se viste de una manera determinada para expresar su forma de ser o su ser delincuencial? ¿Cómo lo podrías identificar? A lo mejor por la forma en la que actúa, ¿no? Puede ser, exactamente. El chiste también de este curso, niños, es que ustedes al final del semestre
sean capaces de desarrollar a simple vista, con base en los conocimientos adquiridos, sean capaces de discernir, de identificar a una persona con un perfil determinado. Que si un psicópata, porque vamos a ver el psicópata, vamos a estudiar las conductas psicópatas en este curso, que si un psicópata se para enfrente de ustedes, sepan perfectamente ubicarlo. Ya lo habíamos hablado también. Y bueno, a lo mejor desde el punto de vista artístico, ¿cómo creen ustedes que se podría manifestar un delincuente? Sí, como naranja mecánica, efectivamente. ¿Tenido problemas? Sí. ¿Hay problemas sociales? Por supuesto que sí. Ese es un problema sociológico que hay que atacar. Pero ¿cómo creen ustedes que se manifieste, por ejemplo, artísticamente hablando? ¿Qué música se imagina? Pues dibujos. Dibujos. ¿Cómo se expresaría eso? También por su léxico. Puede ser. Los criminólogos tenemos que hacer un poco de todo, tenemos que hacer las veces de psicólogos, de sociólogos, de economistas, de médicos. Por eso se dice que la criminología es una ciencia multifactorial, porque está compuesta de muchos elementos, de varios componentes. ¿Ok? Bueno. Profe, sí, adelante. de música sería así como el rap y todo eso, porque luego ponen canciones que son personas de la calle, que en la calle van a morir y todo eso. Sí. Entonces yo creo que es como, siento que van de la mano esas canciones. Pues es como muy estereotípico, ¿no? De los delincuentes de Estados Unidos. También. Porque igual aquí yo podría decir que escuchan corridos, ¿no? Música. Los narcorridos, por ejemplo, ¿no? Donde estamos contando que en la llanta estaba la cocaína y todo ese tema, donde a lo mejor el delincuente se expresa y dice que la vida es difícil y que por eso tiene que hacer situaciones, etcétera. Para aquellos que les gusta esto del rap y Notorious B.I.G. lo mataron y cómo es que lo mataron y sus hermanos de color hacen la referencia a cómo mataron, etcétera. Todo eso puede ser una forma de expresión. Por supuesto que sí. Ahora bien, como dicen adecuadamente, esto pudiera, no en todos los casos, pero pudiera ser un estigma, por supuesto que sí, pudiera ser una etiqueta. El chiste es que ustedes disciernan, identifiquen cuando no es una etiqueta. Por ejemplo, no se vayan tan lejos. ¿Ustedes saben qué música escuchaba Adolfo Hitler en la Segunda Guerra Mundial? Música clásica. Richard Wagner, no, ¿qué Mozart? ¿Quién dijo Mozart? Richard Wagner. Richard Wagner y la cabalgata de Wagner. Richard Wagner y la cabalgata de las Valquirias, igual que Federico Nietzsche. Y bueno, no existía el reggaetón ni estas modalidades, etcétera, ¿no? Podemos hablar de varios tipos de delincuente y entonces ustedes tendrán que discernir, a ver, este señor, algo pasará por su mente. Federico Nietzsche y Adolfo Hitler tenían cosas intelectuales en común, tenían dolores de cabeza, tenían una desconexión de la realidad cuando escuchaban a Richard Wagner y la cabalgata de las Valquirias y todas estas obras. Es otro tipo de delincuente que ustedes también tienen que conocer y tienen que saber identificar. Ahorita vamos a ver si llegamos a eso el día de hoy. Vamos a hablar también un poco de los delincuentes de cuello blanco y de Sutherland, que es quien platica de todo esto. ¿Cómo identifican un delincuente de cuello blanco? ¿Quién es el delincuente de cuello blanco? Y aunque suene tabú, porque es un término que utilizamos hoy por hoy de manera impersonal, si hay autores criminológicos que hablan del delincuente de cuello blanco, como este que vamos a ver en esta sesión es Sutherland. Alina, si bien, como dice la música, estigmatiza, pero muchas veces la música se escucha. Claro, tiene que ver con trastornos, por supuesto. Y si me permiten el comentario, todos, absolutamente todos, tenemos trastornos en mayor o menor medida, claro está. Y esto habrá que verlo. Hay que ver si el trastorno puede ser controlado o no puede ser controlado. Porque el delincuente, cuando hablemos del delincuente, nos vamos a dar cuenta que el delincuente tiene que lidiar con un doble fracaso, con un fracaso a nivel social y con un fracaso a nivel psíquico. ¿Por qué? Porque no soy capaz de tener autocontrol y además yo no soy capaz de actuar socialmente como esta propia sociedad espera que yo actúe. Todo eso lo vamos a platicar a continuación.
Y por último, vamos a hablar, retomando esto que menciona José Ingenieros, vamos a hablar de la terapéutica criminal. Hablando de la terapéutica criminal de manera concreta, cuando ustedes escuchen este concepto de terapéutica criminal, lo primero que van a tener que mentalizar, que conceptualizar, es que la terapéutica criminal son aquellas medidas sociales que desde el punto de vista individual se van a tomar, se van a llevar a cabo para poder limitar o para poder controlar ese fenómeno criminal. Terapéutica criminal, entonces, son todas aquellas medidas que socialmente nosotros vamos a llevar a cabo para poder controlar ese fenómeno. El fenómeno de la criminalidad tiene que ser un fenómeno controlado. No podemos vivir con ello de manera plena. La criminalidad nos afecta a todos. Imagínense que todos los delincuentes estén sueltos en el país, los defraudaderos, los violadores, no sé, los asesinos. ¿Qué nos esperaría como civilización? Un caos total. Entonces, tenemos que controlarlo. Si bien no lo podemos desaparecer, de manera concreta y de manera individual vamos a aplicar ciertas medidas para poder suprimir parcialmente o para poder tener el control de la situación. A eso se refiere la terapéutica criminal. ¿Está claro esto o no, jóvenes? Sí, profesor. Ok. Bueno, niños, son 2:09. Nos vemos 2:19. Tomen un respiro.